compartirte. Hemos estado trabajando esta serie que yo he puesto por nombre No te rindas, no te rindas. Y hablamos de hábitos de cristianos auténticos. Hay cosas que son buenos hábitos, cosas que tenemos que tener en nuestra vida, pero que de repente tendemos a soltarlas las cosas buenas espirituales. Esa es la tendencia. Lo decíamos la semana pasada, el corazón tiende a enfriarse, el fuego tiende a apagarse, la pasión tiende a extinguirse. Hay un tema ahí con nosotros, y uno de los grandes temas que debemos de tratar es, y que es un hábito de un creyente auténtico, de un cristiano auténtico, es una vida de oración. Son las vidas de oración. La oración es esencial en la vida de los creyentes. Pero ¿qué les parece si oramos? Yo quisiera orar y poder comenzar. Gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad de juntarnos, de ser iglesia, de hacer iglesia, y que tú nos hables en esta hora también. Que tu palabra tenga luz, sea un manantial para vida eterna en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como introducción hemos estado diciendo que nosotros como hijos operamos desde la victoria obtenida por Jesús en el Calvario. Estaba pensando hace unos días que la sangre de Cristo en nuestras vidas es un grito de victoria. Es un grito de victoria ante el infierno mismo, ante el Satanás, ante nuestra propia carne, ante el pecado. La sangre de Cristo que nos ha lavado, que nos ha cubierto, es un grito de victoria. Y eso es una realidad. Hemos hablado varios versículos, yo nada más escogí uno para no tomar tanto tiempo, pero dice ahí 1 Corintios 15:57, dice: gracias que nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos das la victoria. Hay muchos versículos de triunfo, de victoria que nos hablan, y aunque no lo sintamos, tú tienes que entender que aunque tú no te sientas victorioso, aunque tú hayas tenido tus fallas, aunque haya días que te sientas como fracasado, eso no importa. Lo importante es que Jesús ya ganó una victoria y te ha sentado con Él en un estado continuo de victoria. La palabra traduce eso como lugares celestiales, y ahí es donde estamos. Aunque no lo sientas, es un estado legal de nuestra alma, de aquel que ha nacido de nuevo. Y Pablo lo habla de esta manera para poder ejemplificarlo en 2 Corintios 4 del 7 al 9. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? Pregunto. Cristo. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Sí, y Pablo lo explica y dice: para que se vea que la excelencia es del poder de Dios y no de nosotros. Y aquí hace un contraste que muchas veces pareciera como que el creyente vive un fracaso, pero tú tienes que entender que este mundo aplaude a ciertas cosas que Dios no aplaude, y Dios alaba y aplaude a ciertas cosas que normalmente van a ir en contra de lo que la gente y la sociedad aplaude y hace. Y aquí Pablo lo dice así: que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque está hablando de un estado continuo de victoria, de sostenernos fieles, firmes en la fe. Ese es el siguiente punto de esta introducción: firmes en la fe, en la victoria que Cristo nos ha dado. Lo dice así 1 Corintios 14:13: estad pues firmes en la fe. Y firmes en la fe, es entender, como lo he explicado también, es que nosotros no salimos a pelear una guerra a ver cómo nos va. No, Jesús ya peleó la guerra, Él ya ganó. Nosotros nos sostenemos en ese estado continuo de victoria que Él nos ha otorgado. Nos mantenemos firmes, no nos retiramos, no nos rendimos, y Dios nos va renovando continuamente. En el corazón, en el entendimiento, nos va renovando. Ahora, estamos hablando el día de hoy que uno de los grandes hábitos de los creyentes es esa vida de oración. Pero primero hay que definir oración, porque oración realmente a distintas culturas, en los distintos tiempos, según la edad que tú tengas, puede significar, o el contexto religioso que tú tengas, para ti puede significar algo diferente. Pero la Biblia es quien nos habla y nos da el concepto correcto de lo que significa, en este caso,
Oración, que ese es mi punto número uno. ¿Qué es oración? Es un lugar de encuentro con el Padre y con el amado. Oración, entiende esto, es un lugar de encuentro con el Padre y con el amado. La Biblia nos dice que Jesús despedía a la multitud, se apartaba a los lugares donde estaba solo y ahí buscaba al Padre. Y es interesante, mira, Salmos 53, yo escogí este salmo porque nos habla mucho de lo que Dios expresa, de lo que es realmente oración. Y dice: desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué es la oración? Es ese punto de encuentro, es ese lugar a donde nosotros como gente que necesitamos constantemente de la mano de Dios, de la ayuda de Dios, vamos a buscarlo. Eso es oración. Mateo 6:6 lo dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Hablando de la oración individual, hay oración corporativa, pero hablando de la oración individual dice: y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Porque es un lugar de encuentro que cuando nosotros como hijos lo buscamos, lo anhelamos, el Padre, hay algo que derrama ahí, es su poder, es muchas cosas que ahorita voy a intentar tocar algunas de ellas. Cuando los discípulos vieron la vida de Jesús, vieron su caminar, su proceder, sus palabras, sus reacciones, el poder que se emitía de él, curiosamente nunca le dijeron: enséñanos a liberar endemoniados. No le dijeron: enséñanos a sanar enfermos. Tampoco dijeron: enséñanos a caminar sobre las aguas. Lo que le dijeron fue: enséñanos a orar. Porque ellos veían que él llegaba a ese punto de encuentro, a ese lugar esperado con su Padre, de donde fluían todas las cosas. Y esto es lo siguiente, el siguiente punto al que quiero ir es la importancia de que tengamos vidas de oración. ¿Por qué comparto esto? Porque la iglesia batalla mucho para orar, muchísimo para orar. Pero déjame te digo algunas cosas interesantes aquí. Por ejemplo, hablando de este punto número 2 de la importancia de vidas de oración, ¿sabes tú cuáles son las palabras más usadas en el libro de los Hechos? Primero es el Espíritu Santo, 52 veces. La segunda palabra más usada en el libro de los Hechos es la palabra oración. Y el libro de los Hechos es un ambiente de oración. Esto es un poco contrastante, porque mientras la iglesia se distrae buscando más métodos, más maquinaria, más recursos o más cosas para intentar atraer a los hombres, Dios busca más hombres. Contrario, Dios busca más hombres que están dispuestos a ir a ese lugar de encuentro, a ese lugar donde nos vamos a topar con Él. Ezequiel 22:30 lo dice así: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Pero esto es un clamor, hablando ahí del pueblo de Israel. Dice: pero no he encontrado a nadie. Porque estar dispuestos a pagar un precio de ir a ese lugar de encuentro, no cualquiera lo quiere hacer. Ahora, ¿qué pasa en esos encuentros de oración? Ahí suceden los de repentes que nosotros vamos leyendo en el libro de los Hechos continuamente. Están precedidos por ambientes de oración. Empezamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es impactante cómo están orando, llevan días ahí y de repente se derrama el Espíritu Santo, son llenos de Él, hablan en nuevas lenguas y salen a las naciones a predicar el evangelio. Para el capítulo 4 vuelven a hacer lo mismo. Para el capítulo 10, en la casa de Cornelio, precede a todo lo que sucede en la casa de Cornelio, que dice que sus oraciones y sus limonas subieron delante de Dios como un incienso, como un aroma. Y cuando Pedro llega ahí a casa de Cornelio a compartir, puesto que había un espacio, un corazón honesto que le había buscado,
entre paréntesis, Cornelio en ese punto no era creyente, no era cristiano, por decir así, pero ya su corazón había subido en oración. Y Pedro está hablando y de repente el Espíritu Santo lo interrumpe y son llenos también del Espíritu Santo y son tocados por el poder de Dios. Para el capítulo 12, Pedro está en la cárcel por un tema ahí de Herodes, que los echan a la cárcel, y dice, lo que precede al capítulo es: la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y hay un evento milagroso, entra un ángel, es liberado de esa cárcel y llega a la casa donde están todos orando, pero es un ambiente de oración. Para el capítulo 16, yo estoy seguro que la conversión de Saulo también fue precedida por tiempos de oración, por una iglesia que oraba. Así como cuando tú viniste a Cristo, hubo alguien que estaba orando por ti seguramente, gente que dobló rodilla, gente que clamó por ti para que se te pudiera abrir el entendimiento. Algo así debió haber sucedido para que Saulo también se encontrara con Cristo. Si bien esta fue una manifestación soberana de Cristo sobre el apóstol para escogerlo, sobre el hombre para escogerlo como apóstol, había seguramente algo que precedía eso, porque así sucede normalmente. Pero para el capítulo 16 del libro de los Hechos, también ahí ves a Pablo y a Silas en la cárcel, golpeados. Hay un ambiente de oración, están adorando al Señor, están cantando, están orando, y de repente vuelve a venir esta palabra: se sacude ahí la tierra, se abren las cárceles, son liberados, y así nace la iglesia de Filipos. Porque ¿qué pasa en la oración? La oración libera el poder de Dios, amados. Eso es lo que hace la oración. Este es un hábito por tomar en nuestras vidas de una manera permanente. ¿Hacen falta otras cosas en la iglesia? Sí. ¿Hace falta doctrina en la iglesia? Claro que sí. Pero si la doctrina no tiene el poder que es precedido por la oración, es intelectualismo nada más. Hace falta predicación, pero la predicación, si no es precedida por el poder de Dios, es una buena charla que no transforma vidas. Y el objetivo de Dios es transformarnos, es glorificarse, Él hacerse presente en medio de nosotros. La oración sin el poder de Dios, precedida por la oración, por una vida en el secreto, son repeticiones vanas. Y la iglesia sin el poder de Dios, precedida por la oración, es un buen club social. Es igual que el Rotarios, que el Club de Leones, que las señoras de la colonia que se juntan en el parque con los niños. Me explico, o sea, es lo mismo, no hay una diferencia en lo que está pasando. Y tienes que entender que la llave de todo despertar y de todo verdadero avivamiento proviene del poder de Dios. El poder de la iglesia está en la oración, en el secreto. Y esto es importante, ¿verdad? Porque los grandes hombres de Dios en la historia comprendían que la oración era, sigue y seguirá siendo lo que precede al poder de Dios. Tenemos que buscar a Dios en el secreto. Tenemos que buscar a Dios como iglesia en estos tiempos. Cuando Jesús llega a Jerusalén, se entristece por la comercialización del evangelio. Hay una comercialización que se hace horrible. Ahora, tú tienes que entender algo. Hay gente que ha dicho: no, es que la comercialización del evangelio es cuando se entretiene a la iglesia, y entretener a la iglesia es tener una pantalla y tener luces y la música. Eso no es comercialización. Escúchame bien, mira, voy a tratar de definir algo aquí. Es cuando se cambia el enfoque de la gloria de Dios en la necesidad del hombre o cualquier otra cosa. Eso es comercializar la iglesia. Donde el Hijo es glorificado, el hombre va a ser bendecido. Donde el Padre es buscado, los hijos van a ser saciados. Donde el reino es buscado, ahí va a haber provisión. Así es la casa de Dios. Eso será el ambiente que Jesús dijo, porque hablamos de oración en el secreto, pero Jesús también habla diciendo: mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos.
hablando y entendiendo que ahí se vive un aroma de gratitud, de corazones derramados, el Padre como centro. Y cuando la iglesia pone a Dios como el centro y le glorifica, entonces todo lo demás, por efecto secundario, efecto dominó, va a venir a la vida de la iglesia de saciedad, de traer bendición, de traer provisión. La comercialización de la iglesia es cuando queremos ser saciados, bendecidos, provistos y sanados sin un encuentro con el Padre y con el amado. Y Él nos llama a encuentros continuos. Entonces, mi oración es que en esta casa sea una casa donde la atmósfera y el ambiente y el aroma de la casa sea un ambiente de adoración, de oración, de búsqueda, donde el Padre sea glorificado. Amén. Y es interesante que Jesús no le llama a su casa, mi casa será llamada casa de alabanza, ni casa de palabra, ni casa de pan. Dice, será llamada casa de oración a las naciones, porque es un lugar donde se puede derramar el corazón. La pregunta es, ¿cómo traes tu corazón en esta hora? Y espero que vengas a derramarlo también delante de Dios. Y la iglesia, escúchame bien esto, no nace cuando se predica el evangelio. Curiosamente, la iglesia nace en todos los casos del libro de los Hechos como un parto, se gesta en la oración. Así es como nace la verdadera iglesia. La verdadera iglesia nace como un parto, no como una división. A veces las divisiones son la maquinaria humana tratando de hacer lo que yo quiero, haciendo cosas que me parecen que son mejores, pero no se está gestando de la forma y del mecanismo espiritual que Dios nos ha otorgado, que es como un parto. Cuando las iglesias nacen como un parto, ahí hay una gran bendición. Y tenemos que buscar siempre movernos a la manera de Dios y no a la manera como el hombre percibe las cosas. Pero eso solamente será revelado cuando hay una costumbre de ir a estos lugares de encuentro, cuando tenemos esa prioridad en nuestro corazón. Y como hoy estamos celebrando a las mamás, no es 10 de mayo, iba a decir es 10 de mayo, pero no lo es. Sin embargo, hoy es el domingo que estamos aquí celebrando a las mujeres, a las mamás. Yo quiero hablarte de 4 mujeres en la Biblia que, a pesar de sus situaciones de vida, supieron buscar a su Dios, supieron ir a esos puntos de encuentro. 4 mujeres, una muy afligida, otra despreciada, otra que podríamos decir una cualquiera, la trataron como una cualquiera, y otra que era una mujer avergonzada. A pesar de las situaciones que estaban viviendo, ellas supieron cómo venir delante de Dios y emitieron oraciones donde derramaron su corazón. Y yo te decía ahorita, la oración es un lugar de encuentro, no son palabras elocuentes. Yo me topo muy comúnmente con personas que me dicen, es que no sé qué decir. Es que no se trata de qué decir, se trata qué derramar. Hay oraciones que no comprenden palabras, son simplemente gemidos, dolor, angustia. Algunas son lágrimas, algunas no tienen una forma de articularse. Pero la oración es eso, es cuando derramamos el corazón. Si tienes un poco de conocimiento de la palabra y sabes orar, qué bueno, eso ayuda un poco, pero no es lo que a Dios le impresiona. Lo que Dios le atrae, Él es atraído al corazón derramado. Y entonces estas 4 mujeres vemos eso, vemos corazones que se rinden delante de Él, a pesar de que son afligidas, despreciadas, llamadas cualquiera, y a veces hasta avergonzadas. Y entre paréntesis, no hay oración hecha en toda la Biblia por alguna mujer que haya sido negada. Al hombre es distinto, Dios a nosotros sí nos pone más cuidado y nos dice el Señor, cuídate cómo tratas a tu esposa, trátala como a vaso más frágil. Porque cuando tú no tratas bien a tu esposa, hay un bloqueo de la gracia, hay un bloqueo de la respuesta de Dios a nuestras vidas, y como hombres nos vemos atorados muchas veces en situaciones porque hay un principio aquí cuidadoso del cual no estamos poniendo atención: tratar bien a nuestras esposas. Ahora, otro punto también de oración, antes de comenzar a explicarte estas mujeres, es lo que dice Efesios 3:20. Dice, y aquel, hablando con A mayúscula,
que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque así es la oración. La oración, cuando es de Dios, tú derramas delante de Él lo que tú traes. Claro, hay momentos donde damos a gratitud nada más. Hay momentos donde simplemente le decimos: te amo Señor, te amo. Y es bueno todo eso. Pero normalmente también nuestros tiempos de oración están cargados de situaciones que traemos delante de Dios. Pero tienes que entender lo siguiente: la oración es, de acuerdo a este versículo de Efesios 3:20, es traer lo que tú traes delante de Dios, pero Dios va a responder de acuerdo a sus propósitos. Por eso dice aquí que Él excede lo que tú pides y aún lo que tú entiendes. Entonces la primer mujer, no van por orden cronológico, simplemente las escogí yo así en la palabra, de acuerdo a oraciones que ellas hicieron, fue Ana. Ana, la famosa Ana, mamá de Samuel, que estaba afligida en su oración. El contexto, tú lo conoces, pues es el libro de Samuel, pero realmente es el contexto de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y nos dice que Elcana, el esposo de Ana, tenía 12 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía un montón de huercos, dirían allá en Monterrey, ¿verdad? Y yo siempre me imaginaba a Penina y a la pobre Ana, que no puede tener hijos, pero a Penina con uno cargado, el otro llorando, el otro mocoso, otro en el rebozo, ¿verdad? Ahí está la Penina, y volteando a ver a Ana así con cara de: mira, Y la pobre Ana, cuando va delante del Señor, derrama su corazón a pedirle: dame un hijo. Pero fíjate su oración aquí. Entonces, Samuel 1:10, ahí lo tienen en la pantalla. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré. Wow, qué oración. Esta es una oración atrevida, porque Dios le está diciendo: dámelo y yo te lo voy a entregar. Es una oración atrevida. Dice: Señor, para que toda su vida te sirva, yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y ahorita leímos en Efesios 3:20. Nosotros pedimos una cosa, pero Dios se excede en su respuesta. Ella está pidiendo un hijo, pero Dios tiene un profeta para la nación. Y así es muchas veces como Dios se va a mover. Cuando nosotros traemos en nuestro corazón algo y realmente le llevamos delante de Él, es lo que va a suceder. Así que no te rindas de orar. Mujeres, no se rindan de orar. Hombres, no se rindan de orar. Es para todos esto, obviamente. Pero es importante que nos renovemos en la oración, que llevemos nuestras peticiones, que llevemos nuestro amor delante del Padre, que seamos gratos delante de Él. Los tiempos de oración es lo que va a acontecer. Dios va a traer respuestas incalculables a nuestras propias vidas. Esa es la primera, Ana la afligida. Quiero hablarte de la segunda, de Rahab, la ramera. A lo mejor para muchos era una cualquiera, por eso le puse así, la cualquiera. Porque para muchos era, ahí va esa, era reconocida a lo mejor en el pueblo, ahí en Jericó. Sin embargo, ella trae una oración de intercesión delante de los espías, que es una figura de oración, la cual transforma, la cual cambia, la cual causa ahí algo. Sam, vente. Ahí después checas el WhatsApp. No es cierto, no es cierto. Pero fíjate, Rahab, la intercesora, esta mujer es interesante porque ¿cómo habrá llegado a prostituirse? No lo sabemos, la Biblia no nos dice. Las estadísticas dicen que las mujeres que llegan a la prostitución en su mayoría es porque fueron tratadas, esclavizadas, llevadas a ese mundo, o por una situación adversa económica complicadísima. Sin embargo, la mujer se puede llegar a sentir una cualquiera, aunque lo tenga todo.
cuando su esposo no la trata dignamente. Y aquí este es un punto sumamente importante, porque a pesar de que Rahab representa a una mujer que sí se prostituyó y que para la sociedad de Jericó era una cualquiera, cuando vinieron los espías a inspeccionar la tierra prometida, ella los vio. Y no nada más eso, Dios ya estaba trabajando en su corazón, porque ella hace unas declaraciones delante de ellos que son una figura de oración que la hace una mujer entendida. Y al ser una mujer entendida puede elevar esta oración a Dios a través de lo que dice estos hombres, porque Dios está escuchando. Hay cosas que nosotros decimos que van en forma de oración, pero hay otras formas que nosotros hablamos a las personas que también suben como oración delante de Dios, por lo que comprenden, por lo que llevan, por lo que el corazón trae. Y entonces en Josué capítulo 2 es interesante, pero ella no pide nada para ella. A lo mejor se veía como alguien que no tenía solución. Ella pide por su familia y dice: por culpa de ustedes, Josué 2:11, ya no le queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor, el Dios de los cielos y en la tierra, fue el quien causó todo esto, ¿verdad? Versículo 12 dice: por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y de todo lo que es de ellos, serán librados de la muerte. Ahora ella está pidiendo por su familia, pero fíjate la respuesta que le viene. Versículo 14 al final dice: cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Porque así es la oración. Tú traes, cuando vienes de corazón y traes en ese punto de encuentro algo delante de Dios, la bendición te la llevas tú. Este punto de encuentro es sumamente importante y necesario, iglesia. Cuando no entendemos la oración, entonces lamentablemente sí caemos en una iglesia comercial, en una iglesia que podrá tener un bonito domingo, un bonito evento, pero no tiene la profundidad de haberse encontrado con Cristo. No hay nada en este mundo que pueda deslumbrar al ser humano como Jesús. Solamente Jesús nos puede asombrar. Y seremos asombrados por Cristo, por el Padre, en ese lugar de encuentro. Qué bendición cuando la iglesia pueda avanzar y pueda hacer cosas. Qué bendición fue el evento de este fin de semana y todo lo que hemos podido hacer, y la bienvenida que se le dio a las mujeres. Es todo una bendición, pero no es comparable con el punto de encuentro con Jesús. Qué baratos nos hacemos cuando lo cambiamos. Qué falta de sabiduría cuando removemos las prioridades. Y creo que Él nos está llamando a esos puntos de encuentro con el Mesías. Quiero llevarte a la tercera mujer. Esta también hizo una oración. Y esta mujer, Lea la despreciada. Su contexto es sumamente complicado, porque tú sabes que ella fue otorgada a Jacob cuando Jacob siempre le otorgó su amor a Raquel. Raquel fue su amada, su favorita. Raquel era una mujer muy hermosa. Y Lea, pues dice la Biblia nada más que tenía bonitos ojos. Ya no nos dice nada más, ¿verdad? Sin embargo, cuando Labán, que le juega una treta complicada ahí a Jacob, mira, el encuentro de Jacob con Raquel, llegan a un pozo, ve a Raquel, es un flechazo, se pegan un besote. Así es, ahí está en la Biblia, Génesis, tú lo puedes leer por ahí. Se pegan un besote y va con Labán y le dice Labán: no, pues quédate aquí conmigo, trabájame 7 años por ella. Y la Biblia dice: le fueron como agua, se le fue como agua en las manos, se te va de volada. Llega el día de la boda, después de los 7 años, Jacob feliz. Conoces la historia. Le entregan a Lea por mujer. Se levanta él al siguiente día: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Va, reclama a Labán y le dice Labán: es que aquí tenemos una regla, primero sale la mayor y luego después la menor.
Así que bueno, cúmplele los 7 días de luna de miel y la próxima semana te doy a Raquel, pero me tienes que trabajar otros 7 años. Pero imagínate, o sea, te suena así, pero ¿qué onda con Lea? ¿Cómo se sintió el desprecio? Qué horrible. 7 años, primero la violencia de su padre de entregarla así nada más, y luego la violencia de la vida de 7 años, estar ahí afligida porque tiene un esposo que no la voltea a ver. No la voltea a ver. En una ocasión hasta dice, se encuentran por ahí unas mandrágoras, es un fruto que se halla en la zona de Palestina, y le dice, te voy a alquilar por estas mandrágoras, tratando de captarlo. Y luego Dios le da un hijo y dice, ya me dio un hijo, me va a amar mi esposo. Y nada, el Jacob seguía viendo a Raquel, y el segundo hijo y el tercer hijo. Pero después, y es donde el desprecio cambia, y se conecta Lea con su Dios y hace una oración transformadora para su vida. Ella es la bendecida cuando cambia su corazón, ve a su Dios y permite que su Dios sea quien la valore. Mujeres, mamás, permite que la voz de Dios sobre tu vida y la palabra sea lo que le dé valor a tu vida, no lo que diga un hombre. Si tú te valoras por lo que te dice un hombre toda la vida, buscarás entre las pérdidas, entre la basura, para ser saciada. Cuando Dios habla sobre tu vida, hay una transformación. Y claro, Dios con sus palabras nos restituye. Pero fíjate cómo dice Génesis 29, dice, Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, la despreciada, y trabajó para Labán 7 años. Y al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Versículo 35, cuando ya tiene su cuarto hijo, dice, todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, y aquí es donde cambia, esta vez alabaré al Señor, porque todos los hijos pasados les ponían nombres así como que mi marido no me quiso, rata de 2 patas, ¿sí? O sea, no eso, no. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Eso ya es de mi cosecha. Pero eran puros nombres de despecho y de amargura. Pero cuando nace su cuarto hijo, le pone Judá, que significa alabanza, y dice, esta vez alabaré al Señor. Y dice, y dejó de dar a luz por un tiempo. Dios le volvió a dar más hijos. Pero de Judá viene Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Ella pidió que mi esposo me ame, pero Dios le dio al Mesías en su línea. Wow. Y la última mujer para mí es la joya de la corona. Sin embargo, es Abigail, la avergonzada. ¿Y por qué avergonzada? Porque tenía un tarado de esposo. Así, no hay otras palabras para escribirlo. La misma Biblia te lo habla así. Nabal significa bestia necia. ¿Y por qué avergonzada? Yo no sé si la casaron, seguramente por los tiempos la casaron, le tocó así. Y era el tipo de esposo que tenía mucho dinero, pero híjole, por cierto, no hay peor cosa que un tarado con dinero. Bueno, eso era Nabal. Y el contexto es el siguiente. Saúl, son los tiempos de 1 de Samuel. Saúl no hace su trabajo como rey, y David se tiene que ir a las fronteras de Israel para cuidar de los enemigos de los pueblos alrededor, a las familias, a los empresarios, a la gente. Él brindaba protección con su cueva de Adulam, con los 400 y después 600 hombres que se le añadieron. Brindaban protección a toda la gente. Y Nabal, siendo un empresario, tenía, dice, 3,000 ovejas, también otra cantidad fuerte de cabras. Y un día estaban esquilando sus ovejas y
y David está buscando que los enemigos no vengan a robarse las ganancias. Y cuando terminan eso, David manda a dos jóvenes o a unos jóvenes ahí con Nabal y les dice: oye, mira, estuvimos haciendo este trabajo, te cuidamos, no pasó nada. Pero Nabal el necio contesta con puras babosadas, por cierto: ¿quién es este muchacho? Hoy existen muchos jóvenes ahí que andan solos, sueltos, rebeldes. ¿Dónde está su amo? O sea, de plano mal. No leía las noticias, no se metía al Facebook, totalmente aislado, porque lo que ella expresa más adelante es una mujer entendida. Ahí está, o sea, qué vergüenza de hombre, ¿sí? Y cuando el hombre es un necio, se lleva a su familia entre las patas. Cuando el hombre es un necio, se lleva a su familia entre las patas. Mucho de lo que vivimos con nuestras familias, los síntomas de nuestros hijos, y no quiero generalizar, es porque como hombres no tomamos nuestro lugar. Pero si como hombres tomamos nuestro lugar, nuestra familia va a estar guardada. Sin embargo, Abigail era una mujer, la Biblia dice que era hermosa e inteligente. Y yo sé que la hermosura puede cambiar de culturas y los tiempos, etcétera. Yo te lo voy a describir así: era una mujer fina. Fina. No nada más elegante, no nada más hermosa, era fina. Es muy triste cuando las esposas tienen que pedir perdón por las necedades de sus esposos. Una cosa es que pidan perdón por las tonterías de sus hijos, pero otra es que pidan perdón por las necedades de sus esposos. Híjole, eso es muy triste. Y lo peor de todo es cuando hay mujeres que defienden las tonterías de sus esposos. Pero bueno, ya déjame concentro en Abigail. Cuando ella sabe que Nabal fue un necio, que vino David, ella inmediatamente se pone las pilas, llena el cargamento de provisiones y dice, fíjate cómo dice este pasaje, 1 Samuel 25:20, dice: montó en un asno y cruzando por el sendero secreto del monte, fue al encuentro de David. La oración es un lugar de encuentro, porque esta es una figura de la iglesia, es una figura de Dios, del Padre. Y ella fue a ese lugar de encuentro, dice, de David y sus hombres, que ya venían en dirección a ella. Y David iba diciendo: en vano hemos cuidado todo lo que Nabal tiene en el desierto. O sea, David venía enojadísimo. Versículo 23 dice: cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno, se inclinó ante David y sin levantar la vista, luego se arrojó a sus pies mientras decía: Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pues antes te ruego me permitas hablar, escucha a esta humilde servidora. Y ella empieza a decir: mi esposo es un necio, como su nombre lo dice, y empieza a hablar que sean castigados tus enemigos, etcétera. Empieza a decir unas cosas, pero de repente en estas palabras que está otorgando a David, es como que si de repente se conecta proféticamente con lo que Dios está haciendo. Y dice en el versículo 30: cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como lo ha prometido. Ella lo sabía, el que sigue es David, Dios lo va a hacer, es su testimonio. Ella lo sabía. Dice versículo 31: ningún remordimiento empañará tu dicha, pues te contuviste y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerdes de esta sierva tuya cuando el Señor te dé su bendición. Y David le dijo a Abigail, yo me imagino que se quedó con la boca abierta: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro. Ahora, esta mujer ayudó a que el comienzo del reinado de David fuera limpio, fuera con el llamamiento que Dios le había otorgado. David estaba a punto de cometer una tontería antes de tener un ministerio, pero lo detuvo porque fue una mujer sabia, fina, atenta, cuidadosa, a pesar, ya te lo dije, el tarado de su esposo.
Ponte de pie donde estás. La oración es un lugar de encuentro. Y el Padre anhela a su iglesia en ese lugar. El Padre anhela a sus hijos ahí. Lo leímos del Salmo 53. Dios está buscando en la tierra a aquel que busque tener ese encuentro con el Señor. Es lo mismo que Jesús dice a la samaritana en Juan capítulo 4. Cuando dice de que se levantarán adoradores en espíritu y en verdad. Y vaya que el Padre tiene adoración de sus ángeles, pero Él sigue en búsqueda, dice, Él está buscando en adoradores en espíritu y en verdad. Eso es la oración, un lugar de encuentro donde Dios nos quiere llamar a ti y a mí. Pero no te rindas, porque yo sé que de repente la oración puede menguar, puede bajar, de repente la soltamos, de repente no oramos, de repente lo único que oramos es por los alimentos o cuando tenemos broncas. Pero Dios nos está llamando a que nos encontremos con Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo quiero hacer un llamamiento aquí, o dos quizás. Pero el primero es a ti mismo, a que tú vayas a ese lugar de encuentro con el Señor, a que tú renueves tu vida de oración. Renueves tu vida de oración. Si no la tienes, buscarla. Renueva tu vida de oración. La única manera de renovar nuestra vida de oración es ser cautivados por Él, ser asombrados por Él. No hay otra forma. Si no somos asombrados por Él, todo lo demás será un mecanismo que avance y avance y avance, pero nunca habrá un espacio, un lugar de encuentro. Así que ahí donde estás, si tú deseas renovar tu vida de oración, ahí donde estás, yo te invito a que te postres delante de Dios. Ahí en tu silla, ahí en tu lugar, si puedes hacerlo. Si no, ahí sentado en una actitud de entrega, ahí delante del Señor. Venimos delante de ti, Padre. Queremos renovar nuestra vida de oración como personas, como iglesia. Te necesitamos, Señor. Queremos llegar a ese lugar de encuentro, a ese lugar de búsqueda continua de tu presencia, donde tú estás. Queremos entrar, Señor, por el lugar santo y el lugar santísimo, a ir a esas cámaras secretas donde tú te encuentras. Gracias que tú nos cautivas, que tú nos sorprendes. Permítenos renovarnos en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te necesitamos. Y así como estás orando, ahí donde estás, mujer, ¿por qué no oras por aquello que aflige tu corazón? A lo mejor hay mujeres aquí que están con un tema ahí de aflicción en su corazón, que continuamente viene, es como una gotera que viene y lastima y hiere y te desubica y te mueve. Pues óralo ahí donde estás. Te necesitamos, Señor. A lo mejor tú estás en una aflicción como Ana, o en un desprecio como Lea, o te has sentido una cualquiera o avergonzada. Pues yo nada más quiero decirte, hombre, mujer, Dios te quiere abrazar. Él quiere tener cuidado, Él tiene cuidado de ti. Aquí es importante agradecer en este tiempo. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo. Te necesitamos como individuos, como persona.
Hay cosas que nos rebasan, pero tú eres el Dios que está sentado sobre el trono y nada lo conmueve, nada lo remueve. Ese es nuestro Dios. A ti te buscamos, a ti te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Iglesia, vayamos continuamente a ese lugar de encuentro con el Padre y con el amado. Amén.